Hola, soy Alaska y bienvenidos a la recopilación de mis mejores lecturas del 2025. No me puedo creer que estoy grabando este video, Dios mío, qué emoción. Creo que este es el cuarto año consecutivo en el que nos reunimos para hablar sobre los mejores libros que leí en el transcurso de un año. Lo único diferente es que esta vez no hablaré de 12 libros, sino 10, porque al momento de hacer la lista es cierto que encontré más de 12 libros que me encantaron este 2025. He de decir que fue un gran año lector. Sin embargo, en el momento de hacer la lista, sentía que estos 10 de los que voy a hablar en concreto hoy estaban en otra categoría. Es cierto que me habían gustado muchísimo, que eran libros muy buenos, pero esta lista en concreto siento que resalta y no le hacía falta nada más. Por si es primera vez que ven alguna de estas recopilaciones de lo mejor leído en el año, lo que haremos aquí hoy es reunirnos a charlar sobre esos 10 libros fascinantes que leí este 2025. Les cuento de qué tratan y por qué fueron tan importantes para mí. De todas formas, si no me he explicado del todo bien, a medida que avance el video se va a entender mejor y seguramente sea un video eterno. Mejor me callo un mes y comencemos de una vez la lista, empezando con el puesto número 10 y terminando con el puesto número 1 para que se queden hasta el final. Sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. Mi décima mejor lectura del 2025 es La larga marcha de Stephen King. En este libro seguimos la historia de Garrity, uno de los 100 niños elegidos para participar en La larga marcha, un concurso de carácter nacional en este distópico Estados Unidos en el que básicamente es una carrera. El ganador se hace millonario, pero para eso no puede dejar de caminar. La cosa es que quien se detenga no solamente deja de caminar, sino que también deja de vivir. Y lo que veremos en estas 350 páginas es el recorrido de Garrity en el concurso. Lo que me ocurrió con este libro es que me tenía nerviosa mientras lo leía. Al empezarlo activó todos mis nervios. Me encanta cuando un libro es capaz de conseguir esto. Inquieta a su lector. No sé si les ha pasado, pero hay lecturas que se sienten como un recorrido. Y esta fue un poco una de esas. Para mí, más que literalmente un recorrido en la carretera, se sintió más el recorrido de una vida. El paso del tiempo y cómo este llega a pesar. Ver cómo gente que estaba caminando a tu lado le es arrebatada su vida en segundos. ¿Qué le hace esto a la mente de una persona tan joven? Aparte, fue mi reencuentro con Stephen King después de 2 años. Es cierto que volví a leer Carrie en verano antes de La larga marcha, pero hace más de 2 años que no leía algo nuevo de Stephen King. Carrie lo estaba volviendo a leer por cuestiones creativas. Pero este título en concreto es uno que tenía pendiente desde hacía años, porque me habían dicho que era el libro perfecto para comenzar a leer el autor. Y es cierto que yo no comencé a leer a Stephen King con La larga marcha, pero sí me quedé con la espina que es de esos libros de Stephen King que lees en un ratín, no te pesa tanto, que a lo mejor no te deja huella, y en ese sentido me sorprendió. Creo que fue algo muy particular lo que me ocurrió en el momento en el que lo leí, porque no es que estuviera en un estado exactamente vulnerable, pero sí que estaba muy predispuesta a ser vulnerada, y eso es lo que me hizo esta lectura. Atacó mis espacios empáticos y me supo conmover de una manera muy sorpresiva. No me esperaba para nada estar tan nerviosa mientras leía este libro, querer lo mejor para Garrity, temer por su existencia. Y no lo sé, siento que es una lectura que apela a la rapidez. No es el mejor libro que he leído de Stephen King, pero como reencuentro y forma de retomar al autor después de tantos años, fue para mí la elección correcta, y yo creo que fue más que todo las circunstancias lo que hicieron que este libro me gustara tanto. Y yo lo digo sobre todo por si lo quieren ir a leer y dicen, bueno, Alaska no es la gran cosa, he leído muchos mejores textos de King y te podría dar la razón, pero este es mi top mejores lecturas. Aquí se prioriza lo que yo pensé del libro, no de si es objetivamente mejor que otro, y por eso está en esta lista. Pero bueno, en el puesto número 9 de los mejores libros que leí en 2025 está Las aventuras de Sherlock Holmes, en la edición que leí en el momento en que la leí por primera vez, porque tengo la conexión entera por aquí, tengo otra edición muchísimo más bonita de las aventuras, pero quería traer esta edición en concreto que compré de segunda mano a 1 euro en una de mis librerías de segunda mano favorita, y que hizo me enamorase por completo del detective y me llenase de energía para leer sus 9 libros este 2025. Este no es ni el primer libro de Sherlock publicado ni el primero que leí de él. Ese es El estudio en escarlata, que me interesó bastante, picó mi curiosidad e hizo que quisiera al menos leer un poco más del detective sin tener ni idea de cómo estaba conformada su literatura canónica. Ese mismo día encontré esta edición de Las aventuras
que comencé nada más llegar a casa y no les voy a mentir, mi vida fue cambiada. Justo ahora Sherlock Holmes como personaje y figura literaria es para mí uno de mis pilares como lectora, que ya les estoy hablando un poco más de mi opinión, cuando creo que deberían saber que Las aventuras de Sherlock Holmes es una recopilación de 12 relatos cortos en el que vemos 12 de las aventuras más célebres del detective, como La Liga de los Pelirrojos, Escándalo en Bohemia, La aventura del carbunclo azul, mi relato favorito en toda la literatura canónica holmesiana, Las 5 semillas de naranja, La banda de los lunares, en fin, la razón por la que me decanté por las aventuras como el representante de los 9 libros que leí del detective este año, porque todo se siente sólido aquí. La amistad de Sherlock y Watson está consolidada, los casos son bastante complejos teniendo en cuenta que tienen que ocurrir lo más breve posible, son relatos cortos, quiero decir, aparte de que hay muchísimo dinamismo, te tiene enganchadísimo, no puedes dejar de leerlo. No se hacen una idea de la felicidad que me trajo leer las aventuras en el momento en el que las leí. Y esta edición en concreto, aunque la tenga repetida, no me desharía de ella en lo absoluto, porque aparte de estar brutalmente anotada por mí, nadie la querría, por supuesto. Esta es la razón por la que me enamoré de Sherlock, por la que me enamoré de Watson. Y no hay ningún otro libro de Sherlock que me hizo sentir de la manera en la que me sentí mientras leía las aventuras. Ya estaba conquistada mientras leía los 8 libros restantes. Sencillamente quería seguir sabiendo sobre ellos, los casos que resolvían, las aventuras que tenían, tenerlos cerca de alguna manera. Y una vez terminados los 9 libros, sentí que se cerraba una etapa importante que viví en específico en 2025. Son divertidísimas, se la van a pasar riendo todo el rato y va a ser un shoot de serotonina, como no se hacen una idea, y de vez en cuando hace falta eso, porque de hecho se van a dar cuenta en esta lista, yo siento que soy una lectora en extremo intensa, no solamente de sentimientos, sino de reflexión, cosa fundamental y que de eso debería tratarse la literatura. De igual manera creo que en la literatura tiene que haber espacio para lo no serio, para lo divertido, para lo recreativo, para el hobby. Es cierto que la lectura nos lleva a reflexionar, pero de vez en cuando también puede ayudarnos a desconectar. Y para mí eso fue Sherlock Holmes. Puede parecer que el puesto número 9 es bajo, pero la realidad es que las historias de Sherlock son bastante parecidas y si no están en el momento o predispuestos a que les gusten, es muy probable que no encuentren nada diferente en ellos, que no sean en concreto su literatura reconfortante, pero por lo que sea, sí lo fue para mí. Yo vi estos libros como una manera de desconectar, de divertirme, de echarme unas risas y que los libros no sean esta cosa densa y pesada, reflexiva, que yo pienso que es, y por eso tenía que estar en este top en el puesto que fuera. Sí. Y ahora vamos a hablar de una lectura breve. Es verdad que me encantan los libros breves, los que son capaces de decirte muchas cosas en poco tiempo. Yo creo que es allí donde radica los verdaderos retos de escritores, no de lector, porque de hecho el lector lo que tiene difícil es descifrar todo eso que intenta condensar en el menor espacio y con la menor cantidad de palabras posibles. Me voy a volver loca con la de ruido que hay, la verdad. Y si me pongo los audífonos para no escuchar lo que está ocurriendo afuera. Les cuento todas estas cosas porque siento que en el puesto número 8, encender una hoguera, es el tipo de lectura que encaja en estas descripciones. En este libro seguimos la historia de un hombre que vive en una aldea muy pequeña, en el medio de un bosque. No está recluido socialmente, pero sí que tiene un trabajo bastante individual, que es salir todas las mañanas a cazar para encontrar el alimento, el sustento del día a día. El conflicto de esta historia breve es que está haciendo mucho frío. De hecho hay una gran borrasca, pero como ya no tiene comida, nuestro personaje principal se ve en la obligación de ir a cazar. El problema radica en que en el medio de la jornada de caza cae una nevada brutal que le imposibilita volver a la aldea. Y lo que veremos es el plan que hace una persona para sobrevivir a un frío brutal, cómo conseguir no morir de hipotermia. La lectura tiene un nivel de tensión tan grande, se la van a pasar terrible mientras la leen, porque desde el momento uno nos ponemos delante de situaciones extremas. ¿Y qué le hace esto a la mente del hombre? Ya no se trata solo de hacer un plan de cómo sobrevivir, sino qué medidas tomar, cómo el fin justifica los medios, los cambios que pueden hacerle eso a la mentalidad de una persona. Es una lectura muy sencilla,
sensorial y que apela a lo físico. Creo que parte de los conflictos fundamentales y de los esqueletos que estructuran este relato corto es la desconexión emocional. Como nuestro protagonista no solamente no está en contacto de lo que siente, sino que está en total lejanía de contacto humano, de emociones, de sentimientos. La soledad en el estado más puro y febril. El individualismo en su máxima expresión, no solamente en trama, sino también en situación literal. No es el tipo de lectura que se la pasan bien mientras la van leyendo, pero que les lleva a reflexionar, y si lo que desean es leer eso, justo ahora encender una hoguera es para ustedes. A mí me encantó esta lectura, no tanto por lo que nos contaba, sino por la manera en la que estaba contado. Hay algo muy particular en retratar lo helado, una vida helada, una persona totalmente desconectada de sí. Es un reto tanto de leer como descubrir, y es algo que a mí me fascinó mientras lo leía. Es de lo mejor que leí en 2025, por eso está en esta lista. Entramos en el top 7 con una lectura muy experimental y rara, como lo es El balneario de Carmen Martín Gaite. Algo que me ocurrió en el 2025 muy extraño es que le ponía muy buena calificación a muchísimos libros, pero luego no los ponía nunca en mi top mejores lecturas de lo que leí ese año. Y entonces ahí es cuando me alarmé un poco. Dije, ok, vamos por mayo de 2025 y solo tengo 2 mejores lecturas del año. ¿Qué está sucediendo? Y allí fue cuando me encontré con El balneario. Es cierto que mi amiga Diana me dijo que este libro le había gustado muchísimo, me lo recomendó. Estaba de exámenes finales de verano, estaba en mayo ya, cuando dije, ok, quiero leer algo breve pero que me guste mucho. No me recuerdo exactamente qué ritmo llevaba o qué lecturas tenía entre manos en ese momento, probablemente mucha poesía y Sherlock, que decidí recurrir a algo diferente, y vaya que El balneario sí que es diferente, ya que seguimos una narración en primera persona de una mujer de nombre Carmen que se acaba de mudar en este pueblo llamado El balneario con su esposo. La cosa es que Carmen no tiene un buen presentimiento de este pueblo, cree que la gente cuchichea sobre ella y su marido, hablan sobre la razón, cual esta sea, del por qué estos se mudaron al balneario, y como que no se siente aceptada, no se siente bienvenida. Y lo que veremos a lo largo de este libro breve es ese tren de pensamientos intrusivos que tiene Carmen y cómo se deja llevar por esto. Se siente imposible, me recordó por momentos a Alicia en el País de las Maravillas, aparte de que es mi segundo encuentro con la autora. La había leído por primera vez con El cuarto de atrás y siento que a ella le gusta un poco llevar al lector al límite, hablarle sobre escenas imposibles, circunstancias imposibles, conversaciones imposibles y rayar en lo absurdo. Carmen lleva sus pensamientos a lugares en los que nadie nunca llevaría sus pensamientos, como es tener la duda de la manera en la que las ballenas mastican y por qué comen en concreto animales microscópicos, siendo de los seres vivos más inmensos del planeta, y cómo intenta relacionar su existencia con la de las ballenas. Es decir, es un libro extraño. Es cierto que el final es abierto y creo que esa sería la única pega que le pongo, pero teniendo en cuenta que esta es una novela de una sola cara, es decir, narrada desde el punto de vista de Carmen, lo más consecuente es que termine de manera abrupta, porque es literalmente de lo que trata el libro. Es una conversación entre una loca y tú, y la loca es quien lleva la conversación, así que si le da la gana acabarla de golpe, se acaba de golpe y punto. Es muy extraño, en definitiva, no para todo el mundo, pero que a mí me pareció muy innovador, algo muy diferente. Me encanta la manera de escribir de Carmen Martín Gaites, porque es un reto, porque se la pela si el lector le está prestando atención o no, y a mí me gustó. Pues claramente un 5 estrellas, y si quieren leer algo que no tiene sentido por un rato, yo creo que vayan a leer cualquier cosa de Carmen Martín Gaite, pero en concreto El balneario. Top 6, La muerte de Iván Ilich. He hablado muchísimo de este título, hay blog de lectura, creo que es el último blog de lectura que grabé y fue mi primer 5 estrellas del 2025. Antes de profundizar en mi opinión, creo que tienen que saber que este libro es literalmente la frase vio toda su vida pasar delante de sus ojos, ya que en él seguimos el hecho de muerte de Iván Ilich. Iván era un juez de alta magistratura, tenía mucho dinero, una familia, y la cosa es que su lecho de muerte rememora grandes episodios de su vida, experiencias que vivió, todo bajo la premisa de si era feliz con la vida que había vivido. Se siente como una especie de guerra civil en la que un hombre en su interior debate si está espiritualmente realizado. Es una fumada, es una ida de olla, sobre todo de cara a la tercera y última parte, porque aunque no esté dividido en partes, yo siento que hay 3 ejes fundamentales de esta novela y la tercera es la más desgarradora
desgarradora de todas porque es la realización. Tras reflexionar sobre todas estas cosas, cuando regresa a su actualidad y saben, es muy difícil aceptar que realmente nunca se ha estado completo. Nunca se ha estado feliz, como de manera sistemática e inconsciente se está haciendo lo que todo el mundo hace sin pensarlo. Una lectura tremenda, te desgarra en mil pedazos porque te es inevitable no pensar en un abuelo o en una abuela e incluso en ti mismo, en qué significa el final de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué cosas decidimos tener en ella? Es súper interesante. Ok, llegó el momento. Top 5, chicos. Las 5 lecturas anteriores son increíbles, pero el top 5 yo siento que es otro nivel. Depende del día, cambio el orden. Pero sí, top 5. El quinto mejor libro que leí en 2025, amigos, es Mientras agonizo, de William Faulkner. Lectura obligatoria para de carrera en mi asignatura norteamericana que aprobé, chicos. Felicítenme, felicítenme. Saqué un 6, no tan buena nota, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que aprobamos y nos seguimos estudiando. El libro es fascinante por la forma en la que está escrito, pero hablaremos de eso en breve. Ambientada en el Estados Unidos a principios del siglo XX, en Mientras agonizo seguimos la pérdida de una madre, la cabeza de una familia rural que a raíz de este evento traumático, sus 5 hijos y esposo deciden ponerse de acuerdo para cumplir el último deseo de Addie, era ser enterrada en Jefferson, Mississippi. Y lo que ve el lector no es tanto el camino, sino el punto de quiebre de esta familia, que los lleva a una ruptura irreconciliable, cambiando la psique de cada uno de los miembros de esta, todo bajo un halo de crisis absoluta en el que la disfuncionalidad es el peso más grande. Tremendo. A lo que me refería antes con una narración única es que este libro está narrado por 15 personas diferentes en 59 capítulos. Algunos en los que literalmente solo hay una frase. Por supuesto que he leído historias con familias disfuncionales, pero el nivel que consigue Faulkner con Mientras agonizo es de otra liga. Ya no hablo solo de que en un solo capítulo es capaz de contener toda una frustración intergeneracional, sino que también vemos como un padre abusivo manipula sistemáticamente a toda su familia y lo hace de manera natural. Los hijos no son capaces de ver en la trampa de telaraña en la que se encuentran, cómo hay objetos, cosas con las que están tan arraigados y anclados en vida que los lleva a ser incapaces de desenlazarse de esta tremenda toxicidad. Cómo este ambiente insano y dañino termina transformando su mente en puntos sin retorno, separando no solamente la estructura de esta familia, sino la psique de algunos personajes. Dificilísimo de conseguir y hace una crítica brutal a la figura femenina, el rol de la mujer, el poder de las palabras, todas las maneras diferentes que existen de expresar los pensamientos, de usar las palabras dependiendo del lugar en el que te encuentres, en el que te desarrolles, la vida que tengas. Este es un libro cuya vida rural es el protagonista, no solamente en ambientación, sino en mentalidad, cómo piensa las familias rurales, y como lectura es brutal, pero también un reto. Es el tipo de libro que yo no le recomiendo leer a alguien que no le guste la literatura, porque es más un reto intelectual que yo no elegí tener. Es verdad que tenía pendiente leer a Faulkner desde hacía años y al ser una lectura obligatoria no tuve opción, pero agradezco mucho que debido a la carrera se me impongan estos retos lectores que me llevan a lugares tan diferentes, amplían mis horizontes lectores, me llevan a leer libros que a lo mejor no habría recurrido yo por mi propia cuenta a leer y que luego me transforman, cambian mi manera de ver la literatura. Y se siente un poco mal que esté en el top 5, chicos. Es demasiado bueno este libro. Ya llegamos al punto del video en el que todos los libros literalmente me encantan, no sé qué decir de cada uno, porque siempre me pasa en el top mejores lecturas del año que siento que solo estoy diciendo cosas positivas todo el rato, que hay un momento en el que digo, ¿qué digo? Y el top 4 es una maravilla, pero bueno, se siente un poco mal que cualquier libro esté encima de Mientras agonizo, pero es que yo no sé de otras cosas de Lisa Levy en el top 4. Es un libro narrado desde el punto de vista de Lea, nuestra protagonista, una chica que vive en un pueblo hiper pequeño y que al iniciar la lectura se encuentra en la boca de un bosque, a las afueras del pueblo. Allí ve a un hombre que está a punto de entrar, ya que su perro entró al bosque, y va detrás de él para recuperarlo porque es su perro. La cosa es que Lea, al ver al hombre a punto de entrar, lo detiene, diciéndole que todo aquel que entra al bosque nunca
nunca sale. Y claro, como este hombre está buscando su perro, lo que dice Lea es, bueno, vamos a esperar que el perro salga por cuenta propia aquí, pero tú no puedes entrar. Y básicamente el libro entero es Lea contándole a este interlocutor desconocido el lore de su vida, la amistad que tiene con 3 de los chicos de este pueblo, al igual que la gran responsabilidad que tiene con su hermana mayor y la complicada relación que tiene con su madre. Básicamente este es un libro de una chica contando la historia de su vida a un extraño que prácticamente somos nosotros los lectores. Este es un libro escrito de la misma manera en la que alguien habla, repitiéndose constantemente, haciendo alusión a mantras inconscientes como el creer que todo va a estar mejor, que a lo mejor no sabes de otra cosa, pero sí sabes que tienes una amiga en tu pueblo, que te gusta un muchacho en el pueblo, que le gustas a un muchacho en el pueblo y que tu hermana depende de ti y que te inculparon de algo que no hiciste y sigues pagando por eso. Por supuesto, también sabes que quieres irte, aunque tengas la vida muy enredada. Y así se siente el libro, como un ciclo constante que va repitiéndose, al igual que los días se repiten dentro de un pueblo. Yo no vivo en un pueblo, no, nunca me ha ocurrido esto que le pasa a muchísima gente aquí en España que tienen pueblo o sus padres son de pueblo, sus abuelos viven allí, suelen ir seguido, tienen amigos en el pueblo, vivieron una etapa de su vida allí y ahora pues están en otro lado, pero cada vez que vuelven allí las cosas están igual que siempre. Pues Lea siente que vive en un bucle constante y esa es la cuestión con este libro. Por eso me encanta, porque aunque pueda parecer de buenas a primeras algo que habremos leído 1000 veces, es la forma en la que Lea le comunica estas inquietudes al lector, lo que vuelve esta lectura tan diferente. Es como meterse de lleno en la mente de una persona, tener la oportunidad de empaparte con los pensamientos, los principios, las creencias de alguien externo a ti. Y es brutal, aparte que tiene una sensorialidad, no sé si esa palabra existe, todo aquel que no necesariamente se puede describir con palabras, sino sentir en los huesos, en la piel, en la nariz y en los oídos, y es bellísimo y da miedo por momentos. No es de terror en lo absoluto, sino las circunstancias en las que vive Lía, su rutina, su día a día puede llegar a ser aterrador y es increíble y no podría recomendarlo más. En general, Elisa Levy tiene una pluma magnífica, sobre todo si les gusta las historias de pueblo, tienen que leer Yo no sé otras cosas, absolutamente. El top 3 por momentos fue mi top 1 este año. Cuando lo terminé de leer fue top 1 y ya cuando me tocó organizar la lista de mejores lecturas lo ubiqué en el top 3, podría ser top 2 perfectamente, pero lo voy a dejar en el top 3, aunque justo ahora lo tengo entre manos y digo, Dios mío, esto pudo haber sido el mejor libro que leí en el año, pero lo voy a dejar en el top 3. Se trata de Menos que Cero de Bret Easton Ellis, que también tiene película que no he visto, por cierto, que es genuinamente de las cosas más terroríficas que he leído en mi vida, porque este es un libro en el que su intencionalidad es mostrar lo bajo que puede llegar el hombre, literalmente la degradación, pero no una elegida, sino una silenciosa, que está presente todos los días y desde la inconsciencia. En fin, me estoy yendo. No tiene capítulos, es literalmente una caída de una montaña sin frenos, narrado desde el punto de vista de Clay, un niño tremendamente privilegiado, hijo de un famoso director de cine y una modelo, vive en Los Ángeles, en el Estados Unidos de los 90, y al iniciar el libro nos cuenta que acaba de volver a Los Ángeles tras hacer un trimestre escolar en Vermont, y lo que veremos a lo largo de Menos que Cero son las 2 semanas de vacaciones navideñas que vive Clay en su natal, Los Ángeles, en compañía de su familia y amigos. Narrado en primera persona, el lector es capaz de darse cuenta que aunque Clay no lo dice explícitamente, él está incómodo todo el rato, como si no perteneciera al mundo en el que no eligió vivir y que además únicamente se rodea con gente de ese mismo estatus. La cosa, y lo particular con este libro, es que al estar narrado en primera persona, al lector le cuesta un poco discernir ese rechazo interno que siente Clay por el estilo de vida que tiene, el tipo de vida que tiene y sobre todo la vida de toda la gente de su entorno. Digamos que Clay está profundamente deprimido. No cuestiona absolutamente nada de lo que hace y sencillamente le dice que sí a lo primero que se le pase por la nariz. A donde sea que le piden que vaya, va. Cualquier cosa que le proponen, acepta, llegando a extremos puntos de dolor. Ahora, para mí viene con el propósito de mostrar una realidad. Ya no es solo que Clay no sea consciente de la vida que tiene, sino que decida contar las decisiones que toma la gente en el entorno de su vida, como este trastorna la forma en la que la gente entiende que funciona el mundo, la brutalmente distorsionada visión que tienen de la realidad, cómo creen que todo se puede comprar,
que todo se puede adquirir sencillamente a través del poder adquisitivo. Y cómo, aunque nos guste o no, este tipo de poder existe e inevitablemente trastorna. La cosa es que Clay es consciente de esto y no es capaz de desligarse de este hostil ambiente. Por eso es constantemente infeliz estando en Los Ángeles, porque este libro me encantó. El hablar de una realidad no es que esté invisibilizada, porque yo siento que se le visibiliza, sino que afecta a un porcentaje mínimo de la gente, como lo son los ricos. El tema es trascendental porque es real, abusando de el poder que tienen, de las circunstancias en las que se encuentran. Y es que la cuestión es esa, ¿cómo te das cuenta que te estás autodestruyendo si lo tienes absolutamente todo? Si puedes conseguir todo lo que quieras en el instante en que lo quieras. ¿Cómo te das cuenta que te estás equivocando? Que ha llegado un punto en el que todo carece de sentido y nada de lo que estás haciendo no solamente no te llena, sino que directamente está mal. Es un libro tremendo y explícito que muestran escenas con situaciones extremas que pueden llegar a incomodar a más de un lector. Van a pasar mal leyendo este libro, lo aviso de ya, pero siento que es una lectura necesaria. Es el tipo de libro por el que hoy yo soy lectora. Es el tipo de literatura que me hace pensar en el tipo de vida que tengo, en el tipo de persona que soy, en las cosas que creo, en cuáles son mis principios y qué me llenan a mí como ser humano. Mi tipo de libro. Y con más razón voy a seguir leyendo todo lo que escriba. Easton Ellis le da sentido a lo horrendo, le da un significado a lo horrendo. Brutal. Cuando ocurre, te desarma y te destruye. A mí, menos que cero, me destruyó y me dejó a la deriva y no podría recomendarlo más. Que vimos Princesas de Hielo, peliculón, no la había visto, pero ese video te queremos. Y che, no me di cuenta, pero... Bueno, chicos, necesitaba una pausa para procesar el top 2 porque lo que se viene es una locura. Este año me atreví a leer 2 libros que tenía muy pendientes por leer, que ustedes, en concreto el top número 2, me habían insistido durante años que leyese porque ustedes son las personas más lindas del mundo que se quedan en videos de más de media hora de duración. Se aprecia y se valora un montón teniendo en cuenta los tiempos de inmediatez en los que vivimos, en los que no hay tiempo, y cosas como dedicarte a escuchar durante más de 30 minutos a una chama a hablar sobre libros. Pues yo trato de hacerles todo el caso que puedo y darles toda la atención que ustedes me dan a mí. Como una familia, somos un equipo, chicos. Lo siento por alimentar su relación parasocial que tienen conmigo, pero yo la verdad es que les doy mucha atención, les presto mucha atención a las cosas que me dicen. Así que les hice caso este año y finalmente leí El túnel de Ernesto Sabato, mi puesto número 2. ¿Qué les voy a decir del túnel? Creo que es de los libros más populares que he leído este año, en el que seguimos la historia narrada en una carta, es decir, es epistolar, una carta que escribe Juan Pablo Castel desde la cárcel, en la que le confiesa al lector cómo decide asesinar a la única persona que amó en vida y que él considera entendió de qué iba su arte, como lo es María Iribarne. Ahora, el argumento ya promete muchísimo conflicto. Y creo que si tuviera que describir esta lectura con una sola palabra, esa sería contradictoria. Es muy difícil llegar a comprender y entender, ya no decir empatizar con una voz como lo es la de Juan Pablo, nuestro narrador, nuestra voz guía en esta historia repleta de exceso y de melancolía y de rechazo interno y externo. Constantemente estamos, nosotros los lectores, o al menos desde mi lectura, pensando lo mucho que se está equivocando Juan Pablo con las mejores de las intenciones. Y eso es algo muy difícil de asumir porque sientes que estás justificando lo injustificable, acabar con una vida. Y genuinamente eso lo hacen las buenas lecturas. Juan Pablo es el tipo de voz narradora que se siente como un edgy, un único y diferente, como Holden en El Guardián del Trecenteno, cualquier narrador en primera persona escrito por Dostoyevsky. El mundo los detesta y son incomprendidos sociales, este outcast, rechazado social que no le interesa pertenecer al mundo, y creo que Juan Pablo entra en esa clasificación. Siente un desasosiego y agobio tremendo hacia la sociedad, no le gustan las entrevistas, se dedica al arte, es artista y vive de lo que crea, y sin embargo lo detesta. De hecho, diría inclusive desde mi lectura que Juan Pablo no hace más que buscar una manera de entender a su cabeza a través del arte, y por eso llega a muchísima gente, porque el ser humano no está más que constantemente buscando de entender por qué hace lo que hace. Ahora, la cuestión es que Juan Pablo, en lugar de asumir sus decisiones y hacerse cargo de ellas, culpa un poco al mundo de sus circunstancias, como si no tuviera elección, estuviera más que siguiendo una marea que le lleva. Y en esa marea
Andrea se encuentra con María, alguien que podría haber sido cualquiera, pero que Juan Pablo decide amar, idolatrar, convertir en la musa de todas las musas y la culpable de todas las culpables. Es como si todo estuviera predeterminado, predestinado, pero es Juan Pablo quien toma todas las decisiones. Y esa es la cuestión con este libro. El ser o no ser, ¿está bien o no está bien? Como si quisiera que el lector se posicionara constantemente entre blancos y negros, cuando la realidad y el verdadero propósito, o al menos el mensaje que a mí me dejó como lectora, es que no los hay. Todo es una cuestión de grises, de contexto, de circunstancias, y decir que algo está bien o está mal forma parte del extremo y de lo que está mal. No estoy aquí justificando en lo absoluto las acciones de Juan Pablo, pero siento que este es el tipo de literatura que apela al entendimiento, que lleva al hombre a la metamorfosis, que lleva al ser humano al aislamiento, al dolor máximo. No es una cuestión de justificación, sino de explicación. Y es muy difícil leer esa explicación sin verte conmovido, sin pensar cómo actuaría yo de estar allí. En fin, el punto es que este es un libro tremendo, hecho para mí. Es el tipo de literatura que apela a personas como yo, que estamos locos de la cabeza y queremos leer a locos de la cabeza para sentirnos mal con nosotros mismos y pensar, Dios mío, no quiero ser Juan Pablo en esta vida. Y no sé qué dice eso de mí, la verdad, pero me mortifica un poco. Es ese tipo de libro, de los que mortifican. Y nada, yo estoy muy agradecida con ustedes que quieren que lea este tipo de literatura, que me recomiendan libros tan acertados, que me conocen tan bien y me encantó. Ahora sí, en los final de los finales llegamos finalmente y literalmente al top número 1, mi mejor libro del 2025, que yo diría forma parte de los mejores libros que he leído en mi vida y que transformó mi manera de entender no solamente la literatura, sino también la vida. Y se trata, creo que ya lo saben, de El retrato del artista adolescente de James Joyce, el segundo libro publicado de Joyce y mi segundo encuentro con el autor. Lo leí durante todo el mes de marzo en una circunstancia muy dura emocionalmente para mí. Decidí tomarme el tiempo de leer en extendido una novela total, porque siento que eso es el retrato del joven artista adolescente, una novela total, en la que vemos desde el momento en el que nace Stephen Dedalus, nuestro protagonista, hasta el momento en el que decide que ya debe abrir sus alas y abandonar el nido materno del que estuvo creciendo en sus años vitales de vida, como lo fue la infancia, pero como adulto joven ya ese nido le queda pequeño y necesita volar. Este libro cuenta con 5 capítulos clave ambientados en distintas etapas de la vida de un joven que luego determinarían su manera de entender el mundo. Ahora, lo que nos propone Joyce aquí es algo fundamental y creo que el mensaje de todo este libro es que los individuos somos mucho más que el lugar en el que nacemos, el país en el que vivimos y la fe de la que profesamos. Más allá de todos estos cuestionamientos éticos y morales, apelando a la filosofía y la manera en la que Stephen entiende cómo funciona el mundo o cómo es el mundo en distintas crisis diversas que tiene a lo largo de su vida. Es un libro muy denso de leer, repleto de descripciones muy detalladas y con chapas teóricas filosóficas muy extensas, aparte de brutalmente religioso. Creo que eso es de las inquietudes más grandes de Stephen como protagonista, su relación con la religión y cómo choca con ella, cómo le pesa cada vez más a medida de que va creciendo, por más que intenta hacer las paces con ella, creer en ella, tal y como lo hace toda la gente que pertenece a su nido materno. Es un libro de literalmente crecimiento en el que vemos cómo alguien pasa de estar en el estado A a estar en el estado Z. Todo el recorrido por el abecedario que lleva a una persona a pensar de la manera en la que piensa en el momento en el que lo leí, apeló mucho a las cosas que estaba viviendo en el presente. No soy el tipo de lectora que me gusta imaginarme como un personaje, como un protagonista, porque me gusta ver la literatura como unos ojos que me permiten ver vidas diferentes a la mía, mundos diferentes a los míos, situaciones muy alejadas a mis posibilidades, a mi vida. Pero Stephen vive una situación muy particular que a la vez es también una situación tremendamente universal, como lo es el crecer, como lo es darte cuenta que el mundo no es tan como tú imaginabas que era. El choque
en el momento en el que lo estaba leyendo me hizo mierda, porque estaba cuestionando la forma en la que entendía mi mundo, que era el mundo para mí, y ver cómo alguien más lo hacía, no solamente me dio validez, es decir, me hizo sentir menos loca de lo que ya me sentía, sino que me hizo ver que en realidad nosotros no somos más que uno en 800 millones y todos estamos aquí en el retrato del joven artista adolescente. Y pensar que soy mucho más que el lugar en el que nací, las cosas en las que creo o la fe que profeso, me reconfortó, me hizo sentir calidez y tranquilidad y a la vez muchísima inquietud. Este es un libro repleto de epifanía, de momentos de realización, de situaciones extremas en las que ves cómo alguien se equivoca una y otra vez en el camino y en el proceso de convertirse en quien desea ser de verdad. Y es literatura por libros como El retrato del joven artista adolescente que me gusta leer porque nos habla de lo universal, de cómo un niño en la Irlanda a principios del siglo XX puede tener una vida tan parecida como la de un universitario en el España de siglo XXI y así sucesivamente. Para mí fue una novela total en el sentido en el que vi a alguien crecer y crecí en compañía de ese alguien y se sintió bellísimo. Si estábamos hablando antes de lo terrible, de lo degradante, de lo aterrador y de lo inconfesable, aquí estamos hablando de la construcción de una persona. Y aunque tardara un mes en leerlo, se sintió como formar parte de la construcción. El ser quienes somos hoy no es más que una consecuencia de lo que hemos construido durante años y años. Y no me molestó en lo absoluto tomarme el tiempo necesario en leer el retrato del joven artista adolescente. Y de hecho, tuvo todo el sentido que tardara en leerle, porque era una construcción. Y bueno, leí este libro en parte gracias a la carrera, ya que era una lectura obligatoria de mi asignatura de textos del habla inglesa en tercero de carrera, cosa que agradezco muchísimo, lo que me quiere decir que la universidad me ha dado la oportunidad de descubrir libros que cambiarían mi forma de entender el mundo. Yo creo que todos los libros que he leído en la carrera han cambiado o movido una pieza de mi cerebro de una manera aunque sea mínima, pero es que ya luego te encuentras con cosas como el retrato del artista adolescente en la que no es que se cambie una pieza, es que le dan la vuelta por completo al tablero y te cambian el juego y ya tú no entiendes nada. Y eso es lo bello de la literatura y esa es la razón por la que hoy leo y por supuesto que este libro tenía que ser mi mejor lectura del año y se mantuvo durante más de la mayoría del año. Lo leí en marzo y estamos ahora en enero y tengo clarísimo que el mejor libro que he leído en todo el 2025 y que van a pasar los años y voy a decir yo leí este libro es El retrato del joven artista adolescente y no podría recomendarlo más si les gusta la filosofía, lo detallado y lo reflexivo. Me encantó y es el mejor libro que he leído en 2025 y no puedo creer que finalmente acabo de terminar de grabar mis mejores lecturas del año. Vayan a ir a leerlos todos y cada uno de ellos si no los han leído ya. Y cuéntenme cuáles fueron sus mejores lecturas de 2025. No tienen que ser 10, pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 20, la que ustedes quieran, para así apuntarlas y ver qué próximas lecturas increíbles descubro. Les doy una oportunidad y todo esto. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Significa un mundo que hayan visto este video eterno. Pero nada, si por lo que sea les caí bien, tienen todas mis redes sociales abajo. Sobre todo para el tema de la literatura, Instagram y Goodreads, y el resto de las cosas las tienen allí. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero verlos muy pronto. ¡Adiós! Porque siempre me voy por la tangente, Dios mío. La calle está vacía. No hay ni un carro en la calle. El mío es rosado. Vale, el mío es el naranja. No, ese mío va a tener que tocar verde. ¡No!